Vamos a iniciar la grabación en la nube. Muy bien. Buenas tardes con todos. Bienvenido, doctor Héctor Fidel Rojas Rodríguez. Con su venia voy a dar presentación a la conferencia del día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Héctor Rojas Rodríguez. Bienvenido. Bienvenido a todos ustedes, estimados discentes. La Academia de la Magistratura le da la bienvenida este día 16 de diciembre de 2025 a la conferencia virtual denominada La corrupción de funcionarios en las contrataciones con el Estado, delitos de colusión, cohecho y negociación incompatible, la cual estará a cargo del doctor Héctor Fidel Rojas Rodríguez, de quien voy a dar una pequeña y sucinta hoja de vida. El doctor Héctor Rojas Rodríguez es abogado y magíster en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios concluidos de doctorado en Derecho por la misma universidad y ha realizado cursos de posgrado en la Universidad de Valladolid, España, en el Instituto Evo de México y en el CEPAL de la Universidad de Göttingen en Alemania, así como estancias de investigación doctoral en la Universidad de Cádiz, España, en la Universidad Diego Portales de Chile y en la Universidad de Chile. El doctor Héctor Rojas es docente en la Facultad de Derecho y en la Maestría de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha impartido clases en las maestrías de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Universidad San Martín de Porres, de la Universidad Nacional de Trujillo, de la Universidad Continental y en la Universidad de Cuenca, Ecuador. Y también ha dictado clases aquí en la Academia de la Magistratura ya varios años atrás. Y el doctor Héctor Rojas es integrante del Grupo Iberoamericano de Estudios en Justicia Juvenil. Doctor, le pido al final de su conferencia si nos podría dar unos minutos para que los discentes puedan hacerle las preguntas correspondientes a la gran ponencia que va a tener usted el día de hoy, ya que usted maneja muy bien el tema. Le pediría, por favor, al final unos 15 minutos, si nuestros discentes para que puedan hacerle las preguntas correspondientes a esta nutrida concurrencia que hemos tenido de participantes. Tenemos más de 100 participantes, doctor, en esta conferencia suya. Bueno, sin más preámbulo, doctor, le doy pase a su conferencia. Adelante. Muchísimas gracias, Walson. Sí, por favor, con el mayor gusto. Yo me quedo hasta el tiempo que ustedes encuentren que puedo seguir aportando, con el mayor de los gustos. Y quiero iniciar agradeciéndoles primero a la Academia de la Magistratura, a la dirección, al señor Walson Ruiz que me invitó, que pensó en mí para poder participar de este ciclo de conferencias. Y a todos ustedes, estimados discentes que están participando hoy día y que realmente con la cantidad de cosas que tienen que hacer y el trabajo que tienen tan intenso, para mí es un gran placer y un orgullo poder tener la concurrencia numerosa que se ve hoy día. Les agradezco mucho por esa confianza, espero estar a la altura de lo que ustedes esperan hoy. Así que vamos a empezar rápidamente. Muy bien. Tengo aquí un PPT que les he preparado. Se lo acabo de pasar hace unos minutos a Walson para que lo pueda repartir o lo pueda reenviar a quienes les interese alguna información que hay en las diapositivas. ¿Sí? No es necesario que ustedes estén haciendo captura de pantalla o preocupándose por tener el documento, porque lo pueden tener, como les digo, íntegramente, sin mayor problema. ¿Ya? Así que eh, luego eso se lo piden a Walson o me escriben a mí, no hay ningún problema en poder enviárselos. Muy bien. Em, me han pedido que hoy día aborde el tema de corrupción, no tanto desde la definición o los aspectos teóricos de la corrupción, sino buscar, como siempre, un aspecto más pragmático, ¿no? Que nos ayude al día a día, sobre todo, que esa es la meta de hoy, poder aportar en el día a día del trabajo jurisdiccional que se hace tanto a nivel del Poder Judicial como del Ministerio Público. Entonces, esa es mi idea. Dentro de la experiencia que tengo
como, como litigante también, porque también dentro de mis actividades no dejo de estar en el litigio, trato siempre de mantenerme llevando casos. eh, y también de la labor docente, ¿no? De las capacitaciones que me han solicitado alguna vez que yo pueda desarrollar en distintos ámbitos. El tema de la contratación pública es un asunto recurrente, ¿no? Es un problema que siempre está presente y entonces, dentro de la temática de hoy, hablar de corrupción, que es un tema, como digo, que podríamos teorizar mucho, hemos preferido trabajar el tema de las contrataciones públicas y de cómo dentro de las contrataciones se pueden generar aspectos vinculados con la corrupción, delitos en general de corrupción. Y hemos escogido además tres delitos concretos. El delito de colusión, evidentemente, porque por ser el tipo penal llamado por el ordenamiento jurídico a ser el retén, digamos, en el ámbito de la contratación pública. Y luego dos delitos adicionales, no en el orden que aparecen aquí en el título, ¿no? Cohecho y negociación incompatible, sino al revés. El de negociación incompatible primero, porque es, digamos que en los últimos, diría yo, unos 10 años aproximadamente, sí, más o menos, yo calculo en 2015, 2017, más o menos, que hubo este giro en la jurisprudencia y se le ha empezado a usar al delito de negociación incompatible o al llamado delito de negociación incompatible. Se lo ha empezado a usar como un tipo subsidiario, alternativo, retén, distintas denominaciones que se le ha dado a la negociación incompatible. Y dentro de de este manojo de delitos, digamos, he querido colocar también el cohecho, porque creo que hay algunos aspectos que podría también aportar dentro de la discusión acerca de la configuración de actos de corrupción en el ámbito de la contratación pública. Muy bien. Entonces, el esquema la línea es esa, lograr hablar de colusión, negociación incompatible y cohecho. Evidentemente, como ustedes comprenderán, no hacerlo pues de manera completa, no se puede hacer un curso completo de estos tres delitos en hora y media, ni siquiera creo que de uno solo, así que me limitaré a dar aspectos centrales. Entiendo que ustedes conocen estos delitos, la discusión es bastante difundida, de tal modo que solamente sentaré algunas pautas que me parecen importantes de ellos, pero antes de entrar a eso, quisiera plantear algunos temas sobre contratación pública propiamente dicha, ¿no? O sea, el aspecto administrativo, la base administrativa de la contratación pública, luego en un segundo momento hablaré de los tres tipos penales, luego finalizaré planteándoles algunas preguntas o dejando planteados algunos problemas que creo yo que se suscitan con ocasión de la configuración de estos delitos y luego pues pasaremos a las preguntas, que es lo que a mí también me interesa mucho poder conversar y intercambiar ideas con ustedes. No creo que yo pueda tener respuestas para preguntas que ustedes puedan hacer porque siempre digo que cuando uno trabaja con magistrados, el que aprende es uno, ¿no? Yo no pretendo ser profesor, pero sí les daré alguna opinión, algún punto de vista, como les digo, que de repente les puede ayudar a solucionar problemas de la práctica. Muy bien, entonces empezamos y todo este contexto lo vamos a, digamos, a mirar dentro de un gran paraguas que es el concepto de la corrupción y la contratación pública. Ustedes conocen perfectamente que la corrupción es un problema que se eh, trabaja, que preocupa, digamos, a nivel internacional. Yo diría que a todo el mundo occidental, a toda la- el mundo al que nosotros, en el que nosotros nos movemos, digamos, y que este, em, de alguna forma se ha establecido como un criterio de democraticidad, ¿no? El poder tener índices reducidos de corrupción en nuestras sociedades. Este índice de corrupción que se elabora cada año por la ONG Transparencia Internacional nos dice cómo esta encuesta en 180, realizada o aplicada en 180 países nos hace ver cómo el Perú actualmente se encuentra, perdón que acá se me ha movido el circulito, el Perú se encuentra muy atrasado en cuanto a, acá estamos, acá está Perú, eh,
en cuanto a al ranking, digamos, mundial, ¿no? Nosotros estamos más en el mundo coloreado de rojos o tintes rojizos, ¿no? Que implican países altamente corruptos, ¿no es cierto? Versus, digamos, países que más bien están en el norte, ¿no? Australia, que dan cuenta de no solamente su desarrollo industrial, científico, sino también sus índices de democraticidad amplios, ¿no? Y esto asocia normalmente el avance de una sociedad con las menores tasas de corrupción. Pareciera ser, ¿no? Al menos que dentro de las civilizaciones de Occidente, la corrupción genera eh, falta de democracia, falta de igualdad, falta del goce y de disfrute de los derechos fundamentales, ¿no? Por eso es que este asunto es una preocupación de carácter global, no solamente, digamos, es un asunto de segundo plano, sino que realmente preocupa mucho a nivel mundial, ¿no? Los costos de la corrupción han sido estudiados por distintos ámbitos. Se habla pues de 1,5 billones de dólares en sobornos al año, aproximadamente el 2% del PBI mundial, ¿no? Cómo la corrupción afecta las funciones del Estado, ¿no? En general afecta en todos los niveles. Puede incluso afectar la capacidad del Estado de gravar con impuestos, ¿no? El desincentivo que se genera en la población, por la desconfianza en el gobierno y en la capacidad del Estado para desempeñar sus funciones esenciales, etcétera, etcétera. Ahí están los estudios que se han hecho, como digo, por los más importantes organismos a nivel mundial. Eh, Quienes soportan principalmente, esto también está estudiado, quienes soportan principalmente los costos de la corrupción dentro de las sociedades son los más pobres. Esto también ha sido estudiado incluso por profesores como Yamada y Montero de la Universidad del Pacífico, que tienen estudios bastante documentados sobre este asunto. En el 2017, el Perú, bien, desde el 2017 el Perú viene empujando, viene intentando incorporarse en la OCDE, ¿no es cierto?, como parte de este grupo de países que son países normalmente que tienen como característica el formar parte del primer mundo, como se lee, ¿no? Los países más civilizados, con mejores economías, con mayores índices de democraticidad. Entonces el Perú ha emprendido, ¿no? Una campaña, digamos, por tratar de ingresar a la OCDE. Nos acompañan los números que tenemos en la economía, pero luego el problema es que no hemos ingresado en casi 10 años debido a que, entre otras cosas, no hemos podido bajar nuestro índice de corrupción. Sin embargo, la OCDE ha estudiado la realidad de nuestro país, ha visto qué es lo que está pasando entre nosotros. Hay múltiples informes de la OCDE sobre la situación del Perú y uno de los focos donde se han concentrado es en el tema de la corrupción y en particular de la contratación pública. Acá hay un párrafo, un pasaje de uno de los informes que se ha hecho sobre nuestro país. Lo leo. La contratación pública es considerada una de las actividades gubernamentales más vulnerables a la corrupción y a las infracciones a la integridad. En su papel como principal enlace entre el sector público y el privado, la contratación pública involucra una elevada suma de dinero e implica una interacción compleja y estrecha entre los actores de ambos sectores con diferentes intereses entre ellos. Esto es categórico porque si nosotros miramos el presupuesto general de la República, ¿no es cierto? Aproximadamente ahora, para el 2025, ha estado encima de los 200.000 millones de soles para el año 2025. Hay que tener presente que el Perú gasta, más o menos en lo que son gastos fijos, alrededor del 60% del presupuesto anual, ¿no? En gastos fijos, lo que son planillas, ¿no? En general, y gastos corrientes, digamos, luz, agua, en fin, ¿no? Locales, inversiones. Entonces, hay un tema también de costo de deudas y cosas, hay previsiones que tenemos que hacer al año y tal, de tal manera que nos queda alrededor de un 30 o 40% del presupuesto general de la República para
hacer obra pública, para hacer contratación pública. De eso, imagínense, si lo calculamos en 220.000, 240.000 millones de soles al año, estamos hablando de unos 60, 80.000 millones de soles anuales que se destinan a contratos de obra pública, en general, a la utilización de la contratación pública, de los mecanismos de contratación para poder, digamos, llevar a cabo o, digamos, realizar o obtener los suministros que el Estado necesita para poder ejercer sus funciones, su labor como Estado. Entonces, es una cantidad de dinero anual bastante, a pesar de que es un presupuesto propio de un país pobre, de un país pequeño, pequeño económicamente me refiero, que sin embargo eh, requiere pues la atención que se necesita, ¿no? Porque no solamente es importante pues que en un país pobre sepamos gastar, ¿no? Cada sol, ¿no? Cada punto porcentual que tengamos de nuestro presupuesto general sea lo más cuidado posible, ¿no? Lo mejor invertido posible, porque no es que sea, como digo, un presupuesto grande, ¿no? De tal manera que cada sol importa, pero además porque aun cuando es un país pequeño y el presupuesto es pequeño, la cantidad de dinero es bastante considerable, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 20.000 millones de dólares al año insisto, no 20 millones de dólares, 20.000 millones de dólares al año en gastos tramitados a través de la contratación pública. Insisto, no soy un especialista en presupuestos públicos, seguramente tendré alguna distorsión en cuanto a mi visión, pero cifras muy gruesas, eso es lo que más o menos, ¿no? Aproximadamente se maneja en nuestro país anualmente. Entonces, que amerita pues el tratamiento, la preocupación y que haya una estrategia correcta de prevención de la corrupción en estos ámbitos, por supuesto que es necesario, ¿no? La OCDE también en este mismo informe estableció, digamos, hizo un estudio acerca de cómo es que los peruanos contratábamos, ¿no? Y estableció, digamos, que habían riesgos en las distintas fases de la contratación en los que se podían producir actos de corrupción. Entonces, identificó estas 8 fases, ¿no? En evaluación de necesidades, planeación y presupuesto, especificaciones o requisitos, el propio procedimiento de contratación, la solicitud de propuesta u oferta, la presentación de la oferta, la evaluación y la adjudicación de los contratos. Y en cada uno de ellos estableció riesgos, ¿no? Falta de evaluación adecuada, influencia de agentes externos, acuerdo informal en contratos y así, ¿no? El informe es de acceso público, lo pueden ustedes encontrar, de tal manera que le sugirió al Estado peruano que ponga especial énfasis, ¿no? En desarrollar mecanismos de prevención de acuerdo, ¿no? Adecuando esos mecanismos de prevención a cada una de las fases que la OCDE había identificado. Este resultado del estudio de la OCDE no descompagina, no resulta ajeno al Perú, ¿no? Y a lo que se sabía ya desde el 2014 en nuestro país, porque nuestra propia Defensoría del Pueblo hizo este informe defensoral, el 168, ya que había detectado la Defensoría que era muy frecuente que las denuncias de peculado, colusión, sean archivadas en distintos distritos fiscales del país. Entonces se hizo un estudio de las carpetas fiscales, fueron alrededor de 700 carpetas, si la memoria no me falla, y el resultado de este estudio es que se encontraron 21 modalidades de colusión que resultaban recurrentes, resultaban frecuentes en toda esta cantidad de expedientes, ¿no? En algunos casos se encontraban que los archivos habían sido correctos y en otros no estaba de acuerdo en la Defensoría. El informe también es de acceso público. Pero lo que me interesa que ustedes visualicen es que ya, como les digo, en el 2014, la Defensoría había establecido, había agrupado las infracciones más frecuentes que se denunciaban a nivel de fiscalía en tres módulos, en tres momentos
muy similar a lo que a lo que hizo luego la OCDE en 2017. La Defensoría en el 2014 nos había dicho que habían tres momentos en los que se habían identificado, obviamente atendiendo a las fases de la contratación, ¿no? Que son los actos preparatorios, el proceso propiamente dicho y la ejecución contractual, ¿no? Entonces, en función de esas tres fases, encontraron que habían en la primera cinco modalidades frecuentes, en la segunda habían 10 modalidades frecuentes y en la última habían seis modalidades frecuentes, ¿no? Por ejemplo, adecuación de bases, fraccionamiento, manipulación de términos de referencia, licitaciones de obra o servicios que después de su otorgamiento se generan adendas con el fin de evitar nuevos procesos de selección y así, ¿no? Irregularidades en la carta a fianza, aquí, por ejemplo, ejecución de obra ficticia, sobrevaloración de obras, pago en exceso a proveedores, en fin. Entonces, el fenómeno de la corrupción en las contrataciones eh, no solamente ha sido estudiado por un organismo internacional, también lo hemos estudiado nosotros directamente, y yo les podría decir, después de mirar estos dos documentos, que conocemos cuál es la problemática de la contratación, sabemos dónde están los riesgos de incurrir en actos ilícitos, ¿no? Hoy en día es verdad que el Estado peruano, también a partir de la búsqueda de entrar en la OCDE, está impulsando una política de implementación de compliance público, ¿no? A través de los programas de integridad y lucha contra la corrupción que se están desarrollando en cada entidad pública. Sinceramente desconozco, de eso sí no lo sé, porque evidentemente, como les digo, mi especialidad no va por el lado de la gestión pública, pero sí debería ser algo importante que, por ejemplo, estos programas de cumplimiento, de compliance público, atiendan ¿no? En las oficinas de logística, en los órganos encargados de la contratación, atiendan a estas fases, a estos riesgos identificados por etapa, de tal manera que se puedan desarrollar labores de prevención de riesgos en cada uno de estos ámbitos, ¿no? De estos ambientes, de estos aspectos de la contratación pública. Espero que así sea, porque como digo, si no, la labor de prevención que se hace a través de un compliance, pues sería vana si es que desatiende justamente la data empírica que nos dice que por dónde se están produciendo principalmente los riesgos de corrupción en la contratación pública. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son esos flujos que, a los que hay que atender? Bueno, yo creo que para eso primero hay que mirar un poquito las nociones básicas, ¿no? Insisto, yo no quiero aquí fungir de especialista en contratación pública, no lo soy, ¿de acuerdo? Pero es importante que, digamos, nos pongamos de acuerdo en algunas nociones esenciales, elementales de la contratación pública. Eso es lo que pretendo hacer. Entonces, primero hay que entender que la administración pública en general y la administración pública peruana, en todo caso, para decirlo con más puntualidad, se guía, entre otros aspectos de gestión, por la idea de la existencia de sistemas administrativos. ¿Sí? En el Perú se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo el listado de sistemas administrativos que tenemos en nuestro ordenamiento y esos sistemas administrativos son 11. ¿Ok? Estos sistemas administrativos, como lo dice aquí, son un conjunto de principios, son conjuntos, mejor dicho, ¿no? Conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública. Entonces, eh, estos sistemas administrativos lo que buscan es que las entidades públicas, es como decir que toda entidad pública tiene unos pilares, es un edificio que tiene unos pilares orientados a la gestión administrativa de una entidad, y en el Perú se han reconocido 11 de esos pilares, ¿no? Están en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no? Y estos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, promoviendo su eficacia
y la eficiencia de su uso. No tengo acá una diapositiva con los 11 sistemas, pero más o menos para que ustedes lo sepan, son el sistema administrativo de tesorería, el sistema administrativo de recursos humanos, el sistema de defensa pública, el sistema de control institucional. Sin embargo, ese sistema, por ejemplo, es rectorado por la Contraloría General de la República. El de defensa pública está rectorado por la Procuraduría General del Estado. Bueno, en fin, son varios, son 11, como les digo. Dentro de esos 11 está el Sistema Nacional de Abastecimiento Público, ¿no? Este sistema ha sido reconocido, pues, ya lo teníamos de antes, evidentemente, pero ha sido, digamos, hay una norma, una ley, hoy en día, el Decreto Legislativo 1439, que lo ha regulado y lo ha desarrollado ya, digamos, de una manera más moderna, más actualizada como sistema administrativo, ¿no? Este sistema, como lo dice acá su definición, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos para la provisión de bienes, servicios, obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público orientadas al logro de los resultados con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Esto es un asunto que a mí me parece de especial importancia. Perdonen si me demoro un poquito en esto, en explicar la idea del sistema de abastecimiento público, porque aquí normalmente, por ejemplo, cuando uno lee la doctrina penal, ¿no? Que desarrolla el bien jurídico en el delito de colusión, ¿no? Se habla de que es por un lado el patrimonio público, son los principios de la contratación pública, el correcto, bueno, este retén que siempre se hace referencia, ¿no? Del correcto funcionamiento de la administración pública, en fin, una serie de bienes jurídicos que se este, eh, plantean, que se desarrollan como los objetos de protección del 384. Desde mi perspectiva, eso implica una mirada muy corta, ¿no? Del alcance del 384, porque no solamente el Sistema Nacional de Abastecimiento abarca principios de la contratación, en general son principios de la cadena de abastecimiento público, que es más amplio. La ley de contrataciones o la contratación pública es solamente o uno de los instrumentos de la cadena de abastecimiento público. Hay una serie de principios, procesos, normas, como dice, procedimientos, técnicas, instrumentos, etcétera, etcétera, para el correcto abastecimiento de una entidad pública. Y lo que interesa ver en este aspecto es que el abastecimiento es un sistema administrativo, como les decía, esto no es poca cosa, es uno de los pilares de la administración pública y es uno de los pilares, desde mi perspectiva, más importantes que tiene una entidad pública. Como ustedes comprenderán, una entidad pública que no tenga una correcta o una correcta cadena de abastecimiento es una entidad pública que está condenada al fracaso en el cumplimiento de sus metas, ¿no? Recordarán ustedes lo que nos pasó hace poco con la pandemia, ¿no es cierto? Cuando no se podían conseguir mascarillas, cuando no se podían conseguir implementos de protección, ¿no? O respiradores. No importaba cuánto costaran, no importara dónde estuvieran, queríamos comprarlos. No habían, ¿no? Si te cortan el suministro de abastecimiento, es como si te quedaras sin comer, ¿no? Entonces, este, esa es la principal importancia del abastecimiento como función de la administración, ¿no? Que es la vía de alimentación, ¿no? A través de la cual toda entidad pública logra hacerse de bienes, servicios, obras en general de aprovisionarse con la finalidad de poder desarrollar sus metas. Entonces, es importante que nosotros visualicemos a este sistema de abastecimiento, insisto, lo digo humildemente como mi posición personal, como el real bien jurídico que se debe proteger desde el derecho penal, ¿no? Que es lo que nos interesa en particular en esta sesión.
Bueno, estas son ya las funciones. Y esto es un poco lo que les explicaba, ¿no? El sistema de abastecimiento parte de la expresión de necesidades. Aquí hay una cuestión también que ustedes la van a encontrar en todo ámbito de la contratación pública, ¿no? Cuando una entidad tiene una necesidad para poder desarrollar sus funciones, necesita programarla. Las necesidades no surgen en el día, ¿no? En el mes, ni siquiera en el año en el que se quieren realizar. Las necesidades se programan. Es obligatorio que toda entidad pública se proyecte hacia el futuro para poder plasmar las necesidades que va a tener. Eso es un aspecto, como les digo, de carácter técnico. El abastecimiento no es un asunto que se pueda hacer, que lo pueda hacer alguien que no conoce, que no tiene entrenamiento en esto. Este, toda necesidad pública, ¿no es cierto?, debe ser programada. Hay necesidades que son no programadas, evidentemente, si nos viene pues un fenómeno natural, ¿no? Toquemos madera, pero un terremoto, una cosa de esas que nadie esperaba, es posible que eso no sea programable, ¿no? Y que por lo tanto se tenga que en ese momento probablemente hacer las declaraciones de emergencia, hacer las declaraciones de excepción de la aplicación de la ley y sobre todo de la necesidad de programar, ¿no es cierto?, los bienes y servicios que se van a requerir, porque claro, en la emergencia lo que hay que salvar es las vidas de las personas, así que en esos casos rigen otro tipo de reglas, ¿no? Ya el control es posterior, ¿no? Ex ante, lo que se tiene que hacer es tomar decisión para salvar vidas. Pero en el resto de la actividad de la administración pública, toda necesidad que se busca cubrir se tiene que prever y se tiene que prever un año antes y eso se tiene que programar. ¿De acuerdo? Esto es un principio. No, uno no puede esperar y decir, oye, mira acá en este año, estamos en el 2025, estamos en diciembre, vamos a hacer un proyectito para sacarlo este mes. No, eso no se puede hacer. Ya si quieres hacer un gasto con un proyecto, proyectate para el próximo año y tal. Y eso, como les digo, tiene además todo un procedimiento, porque la programación tiene una fecha de ingreso en en el proyecto de presupuesto de la entidad del próximo año. Por ejemplo, el proyecto del 2026, ¿no es cierto? La proyección, la programación del 2026 más o menos debe haber empezado a haberse realizado en junio o julio de este año, del 2025. Todas las áreas de todas las entidades públicas, de cada entidad pública, ¿no es cierto?, reciben un correo del área de planificación y les dice, señores, vamos a empezar el proceso de planificación hacia el 2016. Así que vamos a necesitar que todos ustedes nos alcancen sus necesidades para el 2026. Entonces, en ese cuadro de necesidades, pues, en el proyecto de cuadro de necesidades, se va a tener que incorporar, ¿no?, cuánto personal quieres contratar, qué bienes necesitas adquirir, qué servicios, desde un lapicero, desde una hoja de papel bond, tal, hasta contratar una consultoría, contratar tal, realizar una remodelación de una obra, o perdón, de un ambiente, o realizar una obra en general. Todo tiene que programarse, todo tiene que ingresarse en este cuadro que, como les digo, se va a ir tramitando, tiene todo un proceso complejo, ¿no es cierto?, de elaboración y de realización hasta que finalmente el proyecto de presupuesto de una entidad es centralizado por el Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía elabora un proyecto de ley del presupuesto general de la República para el siguiente año. Eso más o menos se hace en octubre. Hay fechas y todo esto para el Congreso como máximo tiene una fecha, también si no me equivoco está en alguno de los artículos de la Constitución, y la Constitución le dice al Congreso que el proyecto de ley que le presente el Ministerio de Economía como máximo lo puede aprobar hasta esa fecha, de lo contrario se tiene por aprobado. Entonces en el Congreso también se pone muy, digamos, muy rápido, ¿no?, a discutir, a debatir, digamos, ahí entran ya las cuestiones políticas, ¿no?, de tira y afloje que se tiene que hacer, ¿no?, en un proceso democrático de elaboración del presupuesto general de la República para que finalmente cada entidad sea atendida
dentro de lo básico, ¿no? Dentro de lo básico. Lo esencial son las obligaciones o las necesidades permanentes de las entidades, su personal, la cantidad de personal nombrado, ¿no? Tal, los proyectos esenciales, si son proyectos sobre todo que tienen que ver con la atención al público, ahí se ve sectores sensibles, ¿no? Salud, educación, infraestructura, ¿no? Se trata de priorizar, hay una priorización de los gastos y finalmente se reparte la torta lo más proporcionalmente posible dentro de los distintos sectores y a nivel de los distintos niveles de gobierno también, ¿no? Gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Es toda una labor, como digo, técnica que desarrolla el Ministerio de Economía y que, como digo, el Congreso autoriza a través de la Ley General de Presupuesto Público, ¿no? Estas necesidades, entre ellas, como les decía, no todas, porque no todas las necesidades se van a tramitar a través de la Ley de Contratación Pública, pero sí hay una parte del presupuesto de cada entidad que se le va a autorizar a las entidades a que realicen los mecanismos de abastecimiento necesarios para poder satisfacer esas necesidades. Y eso se hace a través de la ley de contrataciones y adquisiciones. ¿Ok? Bueno, la programación tiene distintos principios: vigencia tecnológica, precios justos, mejores posibilidades de fiscalizar, atención oportuna en necesidades, transparencia y manejo presupuestario ordenado. Esto es lo que nos brinda, estas son las ventajas que nos brinda la programación de las necesidades. Esa programación se puede hacer anual o se puede hacer bianual o hasta 3 años se pueden hacer contrataciones, ¿no? Dependiendo de la necesidad de cada entidad. Participan todas las dependencias y se sustenta en el presupuesto de la entidad, ¿no? Esto se coloca, como les digo, se plasma en un documento que se llama el cuadro de necesidades de la entidad, ¿no? Muy bien. Esto lo digo porque en el tipo penal de colusión se habla de en cualquiera de las etapas de las modalidades de adquisición o contratación pública. Y hay una pregunta que nos deberíamos hacer acerca de si se puede ya hablar de un delito de colusión, por ejemplo, en el ámbito de la programación de necesidades, ¿no? Bueno, eso. Bueno, sigamos, avancemos un poco más. Ya hemos llegado a la contratación, ¿no? Ya estamos en la puerta, digamos, del asunto. Eh, ¿Cómo se tramita la contratación pública? Aquí me baso, esto quiero decirlo porque es importante, es la cita, el reconocimiento de la autoría de estos PPTs que voy a presentarles a continuación. Los he tomado del PPT de la profesora Ada Basulto, que se denomina elaboración de especificaciones técnicas y términos de referencia para compras eficientes. Bueno, a mí me gusta hacer diapositivas con dibujos y tal, y estas diapositivas están tan bien hechas que yo la verdad que simplemente he querido copiarlas para ustedes porque me parecen que están muy explicaditas, están muy bien. La contratación son acciones que realizan las entidades para proveerse de bienes, servicios y obras, asumiendo obligaciones económicas y otras obligaciones que también podrían darse, ¿no? Las contrataciones parten de una planificación que está plasmada en el Plan Anual de Contratación Pública. Como les decía, una cosa es el cuadro de necesidades del área, ¿no? De una dependencia, de una entidad, y ese cuadro de necesidades, cuando se plasman en contratos o en licitaciones, o en general procesos de selección, para ser más genérico, en procesos de selección que se deben convocar para realizar el abastecimiento de la entidad o de la dependencia, eso se plasma en el Plan Anual de Contrataciones, el PAC, ¿no? Este PAC comprende todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán durante el año fiscal. Ahora, toda contratación pública tiene lo que se denomina un expediente de contratación, ¿sí? Ahora, el expediente de contratación, yo les diría, esto no lo dice la profesora Líbal, pero el expediente de contratación en nuestra, digamos, tramitología, en la práctica de las contrataciones, yo les diría que tiene dos acepciones,
¿sí? Se entiende de dos maneras el expediente de contratación. Una es esta de acá. Te dice que o que es que el expediente de contratación son todas las actuaciones del proceso de contratación. Quienes trabajan en la fiscalía o en el Poder Judicial me van a entender muy sencillo. Esto es como decirles la carpeta fiscal en el ámbito de la fiscalía o el expediente judicial en el ámbito del juzgado, ¿no? De los juzgados de juicio. Es decir, todas las actuaciones, ¿no? Es un compilado, ¿no? Algunos incluso todavía siguen cosiéndolos, ¿no? Las carpetas no se cosen, ahora se ponen en unos, ¿no? Archivadores de palanca, en fin, bueno, como sea, pero es todo lo que uno recaba, ¿no? A lo largo de toda la investigación y los vas poniendo uno tras otro y entonces te sale pues un expediente grande, ¿no? A veces de muchas páginas. Bueno, esa es una de esa es la primera acepción que podemos encontrar de lo que es el expediente de contratación. Cuando ustedes solicitan, por ejemplo, en su trabajo, la fiscalía solicita que la entidad le envíe el expediente de contratación, de una contratación pública, este, les deberían entregar, porque si ustedes están pidiendo el expediente de contratación, se entendería que están pidiendo el expediente, es decir, todo el compilado de las actuaciones del proceso de contratación, todo, ¿no? Entonces ahí van a haber correos electrónicos, van a haber documentos, memorándums, proveídos, todo, 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 como les digo, lo que implica la tramitación de una contratación debería estar ahí, ¿ok? Pero hay una segunda acepción del concepto de expediente de contratación. Y el expediente de contratación es una hoja, un formato que está dentro de todo el compilado de documentos. Es una hoja que normalmente se utiliza o que se elabora al final de la fase preparatoria y que de alguna forma resume todos los componentes, todos los resultados que se han obtenido en el estudio de mercado. Es un formatito en Excel que se llama expediente de contratación, ¿no? Y ese expediente de contratación normalmente lleva la firma, está autorizado, ya sea por el jefe de administración, el director general de administración, que es el superior jerárquico, ¿no? Normalmente el órgano encargado de las contrataciones lo tiene o una oficina, una dirección de línea, ¿no? Una dirección de línea que es la oficina de logística, ¿no? O de abastecimiento también se denomina, ¿no? Es una dirección de línea. Encima del director de línea, encima del director, está el director general, ¿no? Entonces, el director general normalmente es un director general de administración, y puede ser que quien autorice el expediente de contratación, este formato que les estoy hablando, en esta segunda sección, sea el jefe de OGA o que el expediente de contratación lo apruebe digamos, la autoridad administrativa máxima, que es, por ejemplo, en un ministerio, el secretario general, o en una municipalidad, el gerente general o el gerente municipal, el GM, ¿no? O en las regiones, el gerente regional. Bueno, alguien, ¿de acuerdo? Alguien tiene que autorizar el expediente de contratación, porque es como que un filtro que se hace a toda contratación pública para que una vez que se hace el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, un superior apruebe el expediente de contratación. Una vez aprobado, autorizada la contratación, porque ya se tiene la firma de la autoridad que lo revisa, que lo chequea, regresa al órgano encargado de las contrataciones para que continúe con su trámite de contratación. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen esas dos definiciones de expediente de contratación que se manejan, como les digo, en la práctica y que parten del texto de la propia ley. Bueno, en el expediente al que hace referencia aquí la diapositiva, se encuentran los requerimientos o el requerimiento, dependiendo del tipo de contratación, el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, el valor referencial y la disponibilidad presupuestal, ¿no? Esto, por ejemplo, también son requisitos que están en la hojita, en el expediente de contratación, pero claro, no están físicamente. Los requerimientos no se encuentran físicamente, sino que solamente están anotados. ¿Quién es el área que hizo el requerimiento? ¿Cuáles fueron los resultados del estudio de posibilidades que ofrece el mercado? Específicamente, ¿cuál es el valor referencial y el número del certificado de disponibilidad presupuestal? Eso es también lo que contiene esa hojita de resumen que les estoy comentando, la que se le denomina también expediente de contratación. ¿De acuerdo? Entonces, eso para que, digamos, si alguien ha tenido dudas sobre eso en la tramitación de expedientes, pues espero que con eso se aclare. Em, Cuando hablamos de requerimientos, ¿no es cierto?
¿qué es lo que pasa? Que, fíjense, ¿cómo es el esquema de contratación en nuestro país? ¿No? ¿Cómo qué es lo que dicen las últimas leyes de contratación, incluyendo la Ley General de Contratación Pública que tenemos hoy en día? Se separan dos órganos, digamos, participantes de una contratación pública. Por un lado, está la dependencia que genera la necesidad. ¿No? Como yo les he explicado, todo el proceso presupuestario nace de la expresión de necesidades por parte de las áreas usuarias, ¿cierto? Esas áreas que formulan sus necesidades se denominan, como ya lo he dicho, áreas usuarias. Estas áreas usuarias no tienen competencia para contratar, ¿ok? Porque podría ser ese un esquema de la ley de contratación, ¿no? Oye, tú eres la Dirección General de Transporte, tú necesitas contratar personal, ¿no? Supervisores de transporte para que salgan a ser operativos y tal. Entonces contrata a tu personal, ¿no? Y mándame los nombres y yo les pago. No, la ley no establece ese tipo de mecanismo. La propia área usuaria no contrata, ¿de acuerdo? Existe dentro de la entidad pública un órgano técnico que se encarga de realizar la contratación pública y a ese se le denomina órgano encargado de las contrataciones. Como les digo, normalmente ese órgano técnico está, digamos, constituido dentro o forma parte de la oficina de abastecimiento o la oficina de logística de una entidad pública. Entonces, normalmente todos los requerimientos de las áreas usuarias viajan desde el área usuaria hacia la oficina de abastecimiento, la oficina de logística. Siempre, por lo tanto, siempre toda contratación pública debe partir de un requerimiento del área usuaria, ¿cierto? Y luego la oficina de abastecimiento realiza la contratación, otorga la buena pro. Y una vez que otorga la buena pro, le envía el contrato, le dice al área usuaria, oiga, tenga el contrato, ¿no? Ya está contratada la persona o el bien que usted quería, el consultor, qué sé yo, o ya se adquirió tal, supervise que eso que usted quería es lo correcto. Entonces, quienes se encargan de supervisar la ejecución del contrato o de que los bienes sean específicamente los que se había requerido y tal, y que por lo tanto dan la conformidad del servicio, la conformidad de recepción de bienes o la conformidad de obra, son las áreas usuarias que hicieron su requerimiento. La oficina de abastecimiento, el órgano encargado de las contrataciones, básicamente de lo que se encarga es de ejecutar el abastecimiento de las distintas entidades ¿no? Y satisfacer las necesidades de las distintas entidades. Ese esquema de objetividad, de imparcialidad, es algo que está plasmado en la ley de contratación, las distintas leyes de contrataciones que tenemos, incluso, como les repito, la que tenemos ahora. Entonces, aquí, por ejemplo, si se solicitan contrataciones de personas, ¿no? De técnicos, de personas que tienen un expertise técnico, un consultor, tal, ¿no? El área usuaria debe formular especificaciones técnicas, así se le, perdón, términos de referencia. Es verdad, términos de referencia, son términos de referencia, es decir, perfiles, ¿no? Tiene que ser un profesional que tenga 5 años de experiencia, que tiene que tener título profesional de biólogo, tiene que tener estudio de maestría, tiene que tener 5 años de experiencia profesional en tal, tal. Esos son términos de referencia, ¿de acuerdo? Cuando se trata de servicios, cuando estamos contratando servicios. Cuando estamos comprando bienes, tenemos que dar especificaciones técnicas. Si voy a comprar o solicito, por ejemplo, que se requiera una camioneta, ¿no? Para una municipalidad, tengo que explicar que esa camioneta tiene que ser una camioneta 4x4 o 4x2, que tenga determinadas dimensiones, que tenga determinado motor, que tenga, no sé, especificaciones técnicas. A veces, por ejemplo, para plantear las especificaciones técnicas, dentro de las entidades no hay expertos para hacerlo, porque tienen que ser personas que, como ustedes comprenderán, sean técnicos que conozcan las especificaciones del bien adquirir. Entonces, a veces se contrata también profesionales que elaboren las especificaciones técnicas para que las entidades puedan comprarlas, puedan comprar los bienes. Y el expediente técnico cuando se trata de obra pública. ¿De acuerdo? Que son básicamente los tres rubros que se manejan en la ley de contrataciones. Entonces ya saben ustedes también a partir de esto la diferencia que hay entre especificación técnica, término de referencia y el expediente técnico. ¿De acuerdo? Aquí se tiene que detallar evidentemente cantidad, calidad, condición, ¿no? De acuerdo todo ello con los reglamentos y normas técnicas que se dan a nivel nacional y que están vigentes.
Una vez que se tiene, como fíjense ustedes, requerimiento canalizado a través de las especificaciones técnicas, términos de referencia o el otro, perdón, el expediente técnico, ¿no es cierto? Se pasa a hacer el estudio de mercado. El estudio de mercado forma parte del órgano encargado de las contrataciones. En el estudio de mercado se utilizan es otra vez un procedimiento técnico donde se utilizan distintas fuentes para poder determinar el valor referencial. Es decir, si ya es un bien que ha venido siendo adquiriendo por una entidad, que ya ha venido siendo adquirido por una entidad, probablemente no se necesite profundizar demasiado en el estudio de mercado, porque ya es un bien familiar, ya se conoce más o menos el valor referencial, ya se tienen, digamos, perfiles de lo que se está haciendo o de lo que se va a adquirir. No ocurre lo mismo, en cambio, con bienes que probablemente sean la primera vez o que sean de mayor complejidad o sean, digamos, novedosos, ¿no? Difíciles de difícil adquisición, ¿no? Probablemente ahí se necesita estudiar fuentes, tal, tal, tal. También esto va a depender de la cantidad de proveedores que hayan en el mercado, ¿no? Mientras sean aparatos más complejos, más raros, ¿no? Que requieran de determinada cuestión, o sea, las reglas pueden cambiar mucho, ¿no? Un buen estudio de posibilidades que ofrece el mercado, evidentemente, nos ayuda mucho a tener una licitación y un proceso de abastecimiento en general más eficiente, más adecuado, ¿de acuerdo? En el estudio de posibilidades tenemos el valor referencial, la pluralidad de proveedores o marcas, es decir, qué tan posible es esto, la posibilidad incluso de distribuir la buena pro, porque podría ocurrir este fenómno, o también puede ser que salga hacerse estudio de mercado y no haya proveedores para esas características que ha establecido el área usuaria. No hay proveedores a nivel nacional, los proveedores que hay en el extranjero son poquísimos o no los hay. O en fin, pueden haber muchos problemas, como digo, que el órgano encargado de las contrataciones tiene que saber dilucidar para poder entregar adecuadamente los resultados del estudio de posibilidades que ofrece el mercado, posiblemente incluso devolverlo al área usuaria para que ajuste su requerimiento, ¿no? Podría ser que le digan, mira, no hay eso que quieres, hay de menor categoría, no hay de tanta vigencia tecnológica, así que dime si lo necesitas igual de la forma como querías o te puedes adaptar a lo que hay en el mercado. Ya el área usuaria, evidentemente, que es la responsable de todo esto, le dirá, sí, no, necesito eso, tal, ¿no? Esa es cuestión ya del área usuaria. Bueno, el valor referencial tiene que incluir todo. Tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, todo, todo. El costo que se da en un valor referencial es exacto, ¿no es cierto? Y, en fin, esas son las fuentes de las que se puede tomar este valor. Cotizaciones, costos, catálogos históricos, en fin. La disponibilidad presupuestal es, eh, aquí entra otro ingrediente. Ya hemos hablado del área usuaria, hemos hablado del órgano encargado de las contrataciones, pero también tenemos que ver el aspecto presupuestal en una contratación. Recuerden que nosotros tenemos una ley general de presupuesto público por cada año. Entonces, esos presupuestos que tienen partidas específicas, ¿no es cierto?, de gastos autorizados un año antes, ¿no es cierto? El 2025 estamos acabándolo ya ahora en diciembre, de tal manera que se supone que a las entidades les quedan pocos días, ¿no? Menos de 15 días ahorita ya a estas fechas, para poder terminar de agotar con los recursos que se les ha dado para el 2025. Entonces, esos recursos están sistematizados en unos conceptos, en unas herramientas que se llaman partidas presupuestales. Entonces, esas partidas presupuestales no son manejadas ni por el órgano encargado de las contrataciones ni por el área usuaria. Las partidas presupuestales, la administración, mejor dicho, de las partidas presupuestales están a cargo del órgano de planificación y presupuesto de una entidad pública. Entonces, cada vez que un área usuaria haga un requerimiento de contratación al órgano encargado de las contrataciones, el órgano encargado de las contrataciones le tiene que solicitar al área de presupuesto que le dé la certificación presupuestal. Es decir, que le diga que esa área usuaria en efecto tiene habilitada una cantidad, un monto para poder realizar esa contratación. Porque si no lo tiene, porque si no está dentro del cuadro de necesidades que se supone hizo hace un año la dependencia pública, entonces no le van a realizar
esa contratación. Entonces, el certificado de disponibilidad presupuestal es una herramienta, otra vez, indispensable para poder tramitar una contratación pública. ¿De acuerdo? No me meto a más detalles, es muy complejo también este asunto de la planificación presupuestal, el manejo de las partidas presupuestales y todo esto, pero más o menos para que ustedes tengan una noción de todo ello. O sea, una cuestión solamente chiquita que quiero mencionar sobre este asunto para no extenderme demasiado. Es que el certificado de disponibilidad presupuestal es administrado, es gestionado por el MEF a través de las oficinas de planificación y presupuesto de cada entidad pública. Eh, este certificado tiene un número, es un número básicamente, es un código, ¿no es cierto?, que se maneja electrónicamente y que habilita el gasto autorizado para determinada contratación. Y es un tope, ¿ya? Es un tope además variable. Es decir, por ejemplo, yo puedo pedirle, yo puedo haber presupuestado el año pasado que iba a contratar a un consultor y le iba a pagar 100.000 soles. Pero resulta que cuando he hecho mi certificado, mi estudio de mercado, ¿no es cierto? Cuando el área de contrataciones ha hecho el estudio de mercado y ya ha solicitado cotizaciones, resulta que el mercado le dice, oye, no, esta consultoría se puede hacer por 60.000 soles. Entonces tengo 40.000 soles que lo van a retirar de mi certificado de disponibilidad presupuestal. Y si me habían dado disponibilidad por 100.000 o aparece en mi cuadro de necesidad de 100.000, al momento de darme la certificación presupuestal para mi proceso de contratación, puede ser que se ajuste a los 60.000, que es el valor referencial. ¿Ok? Pero puede ocurrir que dentro del proceso de contratación, ¿no es cierto?, haya una buena pugna y resulta que el ganador se adjudica la buena pro por 50.000 soles, ¿no? En ese momento, también como ustedes comprenderán, se va a recortar el certificado de disponibilidad presupuestal y de tal manera que todo el excedente de los 50.000 va a regresar al erario público. ¿De acuerdo? Entonces, es posible, me ha pasado a veces que en investigaciones en las que yo he participado, uno de los aspectos técnicos que se discutían mucho era por qué habían varios valores en el certificado de disponibilidad presupuestal. Esto es absolutamente normal. ¿De acuerdo? Porque el certificado por naturaleza es variable, se va ajustando en las distintas fases del proceso hasta que finalmente queda firme al momento del otorgamiento de la buena prueba. ¿Ok? Termino con eso. Muy bien. Entonces, yo aquí he intentado ponerles solo algunos, porque esto es inmenso, algunos numeritos de las leyes que han habido, desde el viejo RULCOP y el RUA, ¿no? Del año 85, la ley 26850, el tubo de la ley 26850 de 2004, la ley 30.225 que es de 2014, pero estuvo vigente desde el 2016 porque su reglamento, el 350-2015, salió en 2015, ¿no es cierto? Y luego de ello, una serie de modificaciones que se han hecho prácticamente cada año en la normativa de contrataciones, hasta que finalmente se ha decidido por una nueva ley, ¿no es cierto? Ya no había de dónde más parchar la 3225, así que ahora tenemos la 32069 y su reglamento el 09-2025, que ya nos ha dado una ley que está en aplicación al día de hoy. Esto también lo digo porque en general todo esto que yo les vengo explicando hay que verlo, hay que ver cómo camina en función del tiempo, ¿no es cierto? Hay casos, yo por ejemplo ahorita estoy viendo casos que vienen del 2014, 2015, hay un desfase de unos 10 años más o menos en los hechos, entre los hechos y juzgamiento, ¿no? Entonces, los juicios orales, las tal en los que estoy participando, en casos de contratación, más o menos están viniendo con un arrastre de ese tiempo, ¿no? De esa época. Entonces, ahí todavía se está aplicando la 3225, ¿no? Y su reglamento, y habría que ver las modificaciones o posibles modificaciones que se hayan dado. La Ley General de Contratación Pública, seguramente quienes están viendo juicios orales, por ejemplo, ahorita, la van a ver dentro de unos 4 o 5 años todavía, ¿no? En materia de contratación pública. Así que hay todavía algún tiempo para leerla y para entender los cambios, aunque no son muchos, les diría yo. ¿Eh? Pensé que habían sido cambios más drásticos, pero en general creo que se mantiene el esquema de la 30225. Bueno, estos están los datos. Y
Esto que también les decía, ¿no? La necesidad genera este cuadro de necesidades, este cuadro de necesidades genera el requerimiento, que es el punto de inicio de todos los procesos, de todo el proceso. El requerimiento, en un primer momento, como les digo, entra a la fase de actos preparatorios, se hace el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. Aquí se firma el expediente de contratación. En la segunda acepción que les he dicho, pasamos al proceso de selección que está a cargo del comité especial y luego el comité especial otorga la buena pro y se le pasa la ejecución contractual al área usuaria para la supervisión, ¿sí? La supervisión del contrato. Una vez que termina la ejecución contractual, se brinda la conformidad de obra o servicio. Entonces, tenemos aquí las tres grandes fases, ¿no? Esto también se discute o se entiende así muy claramente desde hace bastante tiempo. Hay un cierto consenso en que son tres las fases del proceso de contratación pública. Aquí están con más detalle, ¿no? La fase digamos, de actos preliminares, ¿no? O de formación, parte del requerimiento, se da el estudio de mercado, se hace el estudio de posibilidades que ofrece el mercado, se pasa a la certificación presupuestal, se da la aprobación del expediente de contratación, como les decía, que es este documento, este formato. Incluso es un formato planteado por el OCE, si no me equivoco, en su momento. Esto, una vez que termina el órgano encargado de las contrataciones, le pasa el expediente de contratación con todos los anexos, con todos los documentos que conforman, ¿no? El expediente de contratación en la segunda acepción. Eso se lo pasa al comité especial. El comité especial está encargado de elaborar las bases. Ellos son los responsables de la elaboración de bases, de la convocatoria y del proceso de contratación mismo hasta el otorgamiento de la buena pro, hasta que quede firme la buena pro, evidentemente, porque se puede apelar y todo eso, ¿no? Y una vez que queda firme la buena pro, el comité especial se la pasa al órgano encargado de las contrataciones y esta área se la remite al área usuaria para que como les digo, supervise. Previamente, el órgano encargado de las contrataciones, evidentemente, finiquita los aspectos administrativos de la buena pro, en concreto, la firma del contrato, si es que es necesario. No en todas las contrataciones hay una firma de contrato. Se gira una orden de servicio, una orden de compra y con eso es suficiente. Pero dependiendo del monto y la complejidad, y, en fin, y la entidad en general, les diría yo, ¿ah? Porque esto tiene amplitud de criterio, se hace la firma del contrato y ahí ya viene la ejecución que, como les digo, es de supervisión del área usuaria hasta que finalmente se brinda la conformidad de servicio. ¿De acuerdo? Entonces, acá he tratado de dibujarles con más detalle estas tres fases. Y aquí están las modalidades de contratación establecidas en la ley 32.069, ¿no? Ya ahora ya no tenemos el OCE, sino ahora se llama OS, ¿no? Órgano especializado en las contrataciones públicas eficientes. Le han puesto un nombrecito más rimbombante, ¿no? Y acá tenemos las modalidades, ¿no? La licitación pública siempre, tradicionalmente, se ha mantenido hasta ahora así. La licitación es, digamos, una tipología de contratación que se da para obras y para bienes, ¿no? Para bienes, no para servicios. En servicios no hay licitación. En servicios lo que tenemos es el concurso público de servicios cuando el monto es mayor o igual a 485.000 soles. ¿Sí? Acá están los montos, acá están los topes y acá están todas las denominaciones. Licitación pública abreviada, concurso público de servicios, concurso público para consultoría, concurso público abreviado, en fin, ¿no? Cada vez lo que sí está pasando es que las leyes, las sucesivas leyes y los sucesivos cambios normativos pareciera ser que van generando más procesos especializados, o sea, se va engrosando la distinta tipología de contrataciones, ¿no es cierto? Y hay mayor complejidad en este aspecto, pero en general, como les decía, el abastecimiento se rige por estos grandes principios que he tratado de explicarles hasta este momento. El tope, como ustedes conocen, son las 8 UITs, estamos hablando de las contrataciones directas, son mayores de 42.800 soles, debajo de las contrataciones previstas en la Ley General de Contratación están las contrataciones menores a 8 UITs, como se les denomina, que normalmente tienen una directiva en cada una de las entidades en donde se realizan estas contrataciones. Aquí hay que atender específicamente a digamos, a las particularidades que tienen estas distintas directivas, ¿de acuerdo? Esas directivas son las que regulan las reglas
para la contratación en ese ámbito. Aquí también hay mucha dificultad en el ámbito de la investigación de delitos, ¿no? Por la negociación incompatible o por la colusión, porque se discute mucho, oiga, pero ¿por qué usted no hizo un estudio de mercado? ¿Por qué? Porque la directiva no me lo pide, tal. ¿No? También hay que ver con un particular detalle cómo está regulada la contratación por debajo de las 8 UITs, porque esas son las reglas que, digamos, en principio priman en los procedimientos menores a 8 UITs. Muy bien, vamos rápidamente a trabajar el tema de la colusión. Como les digo, no me voy a detener demasiado en esto porque ya he ocupado bastante tiempo en este asunto, digamos, en el asunto de la contratación. Solo quiero mencionarles que, fíjense, para la contratación pública, para todo esto que les he hablado y la cuestión en general de la importancia de la contratación pública en el contexto del presupuesto general de la República, en el contexto de la materialización de los fines de la administración pública, ¿no es cierto? Yo les he puesto acá el dibujo de una pirámide invertida porque me parece a mí que, digamos, en nuestro país le hemos dado el peso de la protección del sistema de abastecimiento básicamente a las normas administrativas, ¿no? A través de la creación y desarrollo de un sistema administrativo de abastecimiento, a normas de derecho administrativo sancionador que tradicionalmente se han encontrado en la ley de contrataciones y adquisiciones ¿no? De los tiempos que se han dado, que les he mostrado en esa diapositiva, y también ¿no? Abrazando el derecho disciplinario, el derecho, las normas del Código de Ética de la Función Pública, es decir, el grueso de la normativa que busca servir de retén, servir de soporte y de regulación para el sistema de abastecimiento está allí. Y en el tipo, en cuanto al derecho penal, ¿no es cierto? Que también es la norma, se supone de última ratio para el soporte, la protección de un bien jurídico, pues aquí, curiosamente, a pesar de ser un bien jurídico de tanta importancia, como les he dicho, nos hemos afincado específicamente en un único tipo penal que hace referencia a la contratación pública como objeto de protección, y es, como ustedes conocen, el delito de colusión. Em, entonces, em, esto es llamativo para mí, en primer lugar, porque siendo un bien jurídico de tanta trascendencia, solamente se ha previsto una única conducta jurídico-penalmente relevante para las afectaciones a la contratación pública, ¿no? Denominada colusión ilegal. Y esta colusión básicamente consiste en un acuerdo colusorio, ¿no? Una concertación, como lo dice el tipo penal. Es decir, para el legislador peruano, la única forma de afectar jurídico-penalmente, de modo jurídico-penalmente relevante, el sistema de abastecimiento público es a través de la concertación ilícita, desconociendo desde la perspectiva que yo defiendo toda la variedad, ¿no? La multiplicidad de afectaciones que podrían darse en el ámbito de la contratación pública y se desconecta de alguna forma de todos los procedimientos que hemos ido pasando y revisando a lo largo de esta hora que vengo conversando con ustedes. Es decir, fíjense ustedes cómo toda esta complejidad de la contratación pública se reduce en el ámbito del derecho penal a una única conducta, la concertación ilícita. En cualquier etapa del proceso, sí, pero concertación, y solamente se puede dar la colusión a través de la concertación ilegal. ¿No es cierto? Esto, ya lo veremos en unos minutos quizá porque no tengo mucho tiempo, ha hecho que, claro, por vía jurisprudencial se trate de amplificar este catálogo y se trate de incorporar otro tipo penal que venga en auxilio, ¿no? Que venga a tratar de darle soporte a la colusión, porque es muy estrecho, porque no todas las infracciones a a la normativa de contratación calzan dentro de una concertación, y claro, hemos terminado intentando, jalándole el manto, ¿no? Al delito de negociación incompatible, ¿no? Bajo la idea de que es una tentativa, que es un acto preparatorio y una serie de cosas que se vienen, digamos, desarrollando a nivel del ámbito jurisprudencial y doctrinal también. Como comprenderán, respetuosamente lo digo, yo estoy en desacuerdo de esa línea jurisprudencial y doctrinal porque me parece que no ataca directamente el problema.
¿no? El problema específico es que nuestro abanico de posibilidades de contener la ilicitud en el ámbito de la contratación pública es muy reducido y debería ampliarse y modificarse el tipo de colusión, este, incorporando nuevas figuras, ¿no? O figuras adicionales a la de la concertación ilícita para que se pueda combatir adecuadamente este flagelo, ¿no? Porque es terrible realmente que todo lo que uno puede apreciar en el ámbito de la contratación pública. Bueno, esto, como les digo, va de la mano además, una regulación como la que tenemos, ¿no? Donde se dejan muchos vacíos, ¿no? Es muy ambiguo. Utilizamos dos párrafos a los que le denominamos simple y agravada, en la colusión, y se habla de que en el primer párrafo de un concierto con los interesados para defraudar, y de que en el segundo párrafo, mediante concertación con los interesados, defraudare patrimonialmente, ¿no? Pero esa es más o menos la lógica. Yo aquí les he puesto un cuadro comparativo, ¿no? De ambos párrafos, ¿no es cierto? En el primero, el autor es el mismo, el funcionario, tal, tal, tal. El contexto es el que las etapas de la contratación, muy bien. Y la conducta típica es que en la primera es la concertación, ¿no? Un delito de mera actividad, el que concierta para defraudar, ¿no? Como elemento de tendencia interna trascendente, se produce un resultado cortado, como se le denomina, ¿no? No es necesario que aparezca la defraudación, sino que esto sea básicamente en prospectiva de la conducta concertativa. Mientras que en el segundo párrafo estamos hablando de que dice así, mediante concertación defrauda. Lo que se busca o lo que se determina es un resultado específico, un resultado defraudatorio patrimonial, ¿no es cierto? Y el medio para realizar esa defraudación es la concertación ilegal. Esto es lo que dice literalmente el tipo penal. Es un delito de medios determinados, el segundo párrafo. Si uno analiza lo que yo le denomino la dimensión temporal, ¿no? Cuando uno analiza un tipo penal puede hacer una especie de análisis de cómo, eh, imagínense ustedes una figura tridimensional, ¿no? Estas que hay en el cine, donde uno puede darle vuelta a la pantalla y ver detrás, delante, por arriba, toda la figura, ¿no? Una especie de análisis tridimensional, yo lo veo, lo denomino dimensión temporal. El primer párrafo sería esto, ¿no? Una concertación para defraudar. Es decir, si en la línea de tiempo ubicamos a la defraudación en algún momento, la concertación para defraudar tiene que darse antes, ¿no? Temporalmente, la concertación para defraudar se produce antes. Yo estoy de acuerdo aquí con el profesor Prado Saldarriaga, que la denomina una conspiración colusoria, ¿no? En cambio, en el segundo párrafo no cambiamos el delito en sí mismo, sino que cambiamos el momento de la concertación. Te dice que mediante concertación defrauda. Es decir, si el acto de defraudatorio se da en un momento del tiempo, el que mediante concertación defrauda implica que la concertación y el acto defraudatorio coinciden en el tiempo. Entonces, en realidad, se han tipificado como dos modalidades diferentes, ¿no? Básica y agravada, o como dos formas de comisión del delito, a dos momentos en la sucesión de actos que pueden componer un mismo acto colusorio. Y esto le da una complejidad adicional a la tipificación, a la subsunción que se pueden hacer en los procesos judiciales de cuál es el supuesto que debemos elegir para el momento de la elaboración de la imputación, ¿no? Cuando otro aspecto problemático que también tiene este tipo penal dice que es el que interviene por razón de su cargo, ¿no? En las contrataciones, tal, 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 y en las modalidades, porque como hemos visto ya, este es un proceso técnico, el de abastecimiento, que se da a nivel justamente de los órganos de apoyo de las entidades públicas. Entonces, esos órganos de apoyo normalmente, como les digo, están conformados por la OGA, la Oficina de Logística, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, ¿no es cierto? Y es ahí, en ese triángulo, donde se mueve básicamente el círculo de autores que cabrían dentro de esta definición de el que interviene por razón de su cargo. Una de las grandes dificultades que hay en el plano jurisprudencial es saber qué responsabilidad tiene, por ejemplo, el titular del pliego en la comisión del delito, cuando es el titular el que materialmente da la orden de que se le entregue una contratación a un determinado proveedor, ¿no? Ese es un problema que también nos genera
este tipo de regulación de la colusión como, como una concertación específicamente, ¿no? Ahora pasemos rápidamente a la negociación incompatible. La negociación incompatible, como ustedes conocen, es la denominación más común que se le da al delito de aprovechamiento indebido de cargo, que yo creo que ese es el nombre más preciso, el nombre que en realidad debería corresponderle a esta figura. La de negociación incompatible coincido plenamente con muchas opiniones en este sentido, de que no es correcta la denominación porque el tipo penal en ningún momento, por ningún lado, habla de una negociación. Es decir, no se trata de un tipo penal bilateral, no es una conducta bilateral. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es un delito que si lo ubicamos sistemáticamente, ¿no? O si analizamos su ubicación sistemática en el Código Penal, está ubicado dentro de los cohechos, dentro de lo que el código denomina corrupción, ¿no? Pero que en realidad se tratan de los cohechos. Está al final y es el siguiente delito después de la regulación amplia y general que hemos hecho de los cohechos en el Código Penal. Y antes del delito de tráfico de influencias, que es un acto preparatorio elevado a la categoría del delito, de un delito de cohecho. Es decir, delante y detrás está, ¿no? resguardado por formas de cohechos. Entonces, este es un delito que en la formulación legal tiene más parecido con el cohecho o forma parte más de las familias de cohechos que de las colusiones, ¿no? Que están por acá, ¿ok? Pero, como les digo, sin embargo, está siendo utilizado para responder a a las infracciones que se generan en el ámbito de la contratación. ¿Y esto por qué? Porque el tipo penal dice por cualquier contrato o operación en la que interviene por razón de su cargo. Entonces, no, no, este es un funcionario que está interviniendo en un proceso de contratación pública. Pero esto no es del todo cierto, porque si bien es cierto, intervenir en un contrato puede decirnos que, que es un contrato regulado por la Ley General de Contratación Pública o la Ley de Contrataciones Públicas, no todos los contratos son o están, digamos, compuestos por la normativa de contratación pública. Y acá tampoco te dice en cualquiera de las etapas y en cualquiera de las modalidades. ¿De acuerdo? Entonces, decir simplemente contrato y hacerle toda esa extensión, es decir, cuando dice contrato, dice cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de contratación, cualquier fase de la contratación y cualquier modalidad de la contratación, me parece, incurrir en una interpretación extensiva. Recordemos más bien que las normas prohibitivas se interpretan de manera restrictiva. Pero, insisto, esto evidentemente es una posición minoritaria porque, ya les digo, en la opinión, diría yo, mayoritaria del estado actual de la doctrina y la jurisprudencia, pues no se ha entendido. Se ha dicho que sí, que este es un tipo penal perfectamente subsidiario de la colusión, cosa que no, yo no alcanzo a ver eh, cómo, ¿no? ¿Cómo puede sostenerse esto? Y además, ¿por qué digo que no se denomina o no se debe denominar negociación incompatible, sino aprovechamiento del cargo? Porque el tipo penal dice que es el funcionario quien en el contexto de este contrato u operación en la que interviene por razón de su cargo, se interesa, ¿no? Es decir, él, encontrándose en un determinado contexto en el que participa por razón de su cargo, ese contexto digamos, eh, le induce a aprovecharse indebidamente de información o en fin, ¿no? De valor, de algo que tenga valor y que le permita tomar partido, beneficio de de este aprovechamiento, ¿no? Eh, esto también tiene una dimensión temporal, digamos, uno puede ver aquí el acto de cargo, ¿no? El funcionario está en el acto de cargo, que es un contrato de operación, se interesa en beneficio de tercero o se interesa en beneficio propio, pero ¿no? Tiene esta simultaneidad. Esta es la estructura del acto de cargo, no hay un tercero que le induzca, él se interesa, ¿no? Por lo tanto, no tiene ningún parecido con el delito de colusión o como veremos en un rato, con el de cohecho tampoco.
¿no? Es una modalidad propia de corrupción. Y finalmente el cohecho, ¿no? El cohecho lo he querido poner aquí porque el cohecho normalmente, fíjense ustedes, no se utiliza al menos hasta donde yo alcanzo a ver o a conocer de la práctica, ¿eh? Quizá me pueda equivocar porque mi litigio es muy reducido, yo no soy muy frecuente ¿no? No tengo un litigio así constante, permanente, nada tal de como un estudio de abogados o algo así. Mi litigio es muy puntual, muy específico, pero hasta donde yo alcanzo a ver, el cohecho no es usado en la contratación pública. Al momento de hacer imputaciones en contextos donde se dice que hay un particular que le ha pagado o que ha entrado en negociaciones ilícitas con con alguien de logística o de la entidad pública para poder beneficiarse y obtener un beneficio económico, normalmente o se piensa directamente en la colusión o hoy en día, ¿no? Como les he dicho, alternativamente por la negociación incompatible. Pero no se piensa en los cohechos, ¿no? Y esto sí es curioso porque yo he entendido, y ustedes ya en el momento de las preguntas me dirán, ¿no? Pero que yo he entendido que se ha transitado al delito de negociación incompatible porque te dicen en el delito de negociación incompatible justamente yo no tengo que probar la negociación, me basta con él comprobar el interés, ¿no? Me basta comprobar el interés que ha manifestado el funcionario en la realización de la conducta. Pero es interesante esto porque a mí me parece que un tipo penal que podría tener mucho mejor utilización en el campo de la contratación pública como subsidiario de una colusión sería el cohecho. ¿Por qué? Porque como ustedes conocen, los cohechos nosotros los hemos regulado por separado. Es decir, si bien es cierto, en su aparición fenomenológica, el cohecho requiere de una bilateralidad, requiere de dos personas, pero en la regulación legal nosotros lo hemos regulado de manera separada, de tal manera que separamos entre las figuras del cohecho pasivo y el cohecho activo. Y, además hemos establecido distintas modalidades. Tenemos el cohecho, bueno, el genérico y el específico, el activo y el pasivo, el propio y el impropio. Y también tenemos el antecedente y el subsecuente. Entonces tenemos una serie de modalidades de cohecho que podrían darnos abanicos mucho más amplios, creo yo, de opciones, ¿no? Para poder formular imputaciones en las que esté de por medio esta idea de que ha habido un acto de concertación, ¿no es cierto?, entre un particular y un funcionario para obtener una contratación o tal en una entidad pública sin necesidad de probar esa concertación, porque bastaría solamente probar o la aceptación o el ofrecimiento, ¿no? De un lado y tal, perdón, la aceptación o como dice el tipo penal, ¿no? Aceptación, el recibimiento, la solicitud, el condicionamiento, ¿no? Para que se pueda probar el cohecho, ¿no? Entiendo que esto también evidentemente tiene sus dificultades, pero en tanto no se modifique el 384, me parece que una alternativa más coherente del 384 es el 393 y los subsiguientes figuras de cohecho pasivo y no el 399, ¿no? Pero bueno, eso ya lo podemos conversar luego. Y finalmente, la problemática que trae todo esto, bueno, yo les pongo aquí algunas preguntas, ustedes me dirán si comparten algunas de estas, porque para mí siempre se me hace muy difícil contestarlas, ¿no? El párrafo uno y 2 del 384 son base y agravado. El 399 es un acto preparatorio del 384. ¿Cuál es la relevancia del perjuicio en el 399? ¿No? Esto también es otra cuestión que siempre se discute. ¿Cuál es la relevancia del perjuicio, no la defraudación, en el 384? ¿Puede configurarse cohecho en una contratación pública? ¿No? Más o menos del ese grado de imposición. ¿Tiene responsabilidad penal el superior jerárquico por los actos de colusión cometidos en los órganos inferiores? Otra cuestión, como les decía, que es tradicionalmente un tópico de discusión en la jurisprudencia, en la práctica. ¿Cómo se prueba el acuerdo colusorio? ¿No? De esto hay,
mucha problematización, porque este es otro de los aspectos que el tipo penal, un tipo penal tan amplio, tan genérico, pues nos genera dificultades al momento de llenar este elemento normativo del tipo, ¿no? Las infracciones administrativas prueban el interés indebido, prueban el acto colusorio también, podríamos, ¿no?, ponerla por analogía. El 384 y el 399 se pueden cometer por omisión. El acto de concertación del 384 es necesariamente convergente, ¿no? Esto no, no nos dice absolutamente nada el tipo penal. ¿Qué es lo que pasa si en una colusión se condiciona el otorgamiento de la buena prueba? Yo no te doy nada si no pagas el 10%, ¿no? Que es, ¿no?, como se sabe, la tarifa usada, ¿no? No hay solicitud, no hay ofrecimiento, no hay negociación, es condicional, ¿no? Esto también, digamos, lo atrapa el 384 o deberíamos más bien utilizar formas de cohecho, ¿no? Y finalmente, ¿qué tipo de concurso puede haber entre estas tres figuras, ¿no? Si es posible, si esto lo ven posible, en fin. Esto eh, eh, creo que, como les digo, puede darnos algunas luces acerca de la problemática que tenemos actualmente con el tema de la corrupción en la contratación pública. Bien, me he tratado de ceñir al tiempo exacto, así que yo quedo a las preguntas que ustedes me quieran formular. Muchas gracias. Excelente, doctor Héctor, excelente, muy buena ponencia. Eh, ¿Le Gracias. parece si el discente que desea hacer la consulta o la pregunta levanta la mano, yo le activo el micrófono para que le haga la pregunta directamente? ¿Le parece, doctor? Como tú digas, querido Watson. Sí, excelente, muy bien. Excelente. A ver, tengo una manito levantada. Eli Palomino, ¿puede hacerle la pregunta al doctor? Adelante. Tiene que activar su micro, eso. Pues creo que tiene problemas de audio. Tengo una pregunta de la doctora Catherine Borrero. Dice, bueno, lo felicita por la ponencia y le dice, los plazos que usted indica como, ¿cómo podría afectar a los investigados en razón a los cambios? ¿La sanción es más grave? Le pregunta. Los plazos que usted indica, ¿cómo podrían afectar? ¿Cuáles plazos? No sé si hablé de algún plazo, en razón. Creo que se refiere al plazo de la investigación, de si los cambios en estas normas generan alguna complicación adicional como para hacer más compleja la investigación, me imagino. Creo que por ahí va, no estoy muy seguro. En todo caso, la doctora Borrero, si me puede aclarar. Como yo les decía, creo que los procesos que se puedan generar por posibles colusiones en virtud de la nueva Ley General de Contratación, eh, en- quizá la fiscalía empiecen a llegar el próximo año, cuando, ¿no? Normalmente los órganos de auditoría realizan las auditorías al año siguiente ¿no?, del año fiscal. Entonces, todo lo que es el año 2025 se va a empezar las auditorías en el 2026, y si hay denuncias se van a hacer el 2027. Entonces, recién la fiscalía va a tomar conocimiento de infracciones a la normativa de contratación bajo la nueva ley, les diría yo, a partir del 27, me parece a mí, y ya a partir de eso se van a empezar a generar los casos. Y esto cuando llegue a, digamos, a juicio oral o a etapa intermedia, qué sé yo, podría ser 2030. Por eso les digo que de acá a unos 4 o 5 años recién estarán llegando, digamos, casos a nivel judicial, y se estará en el ámbito penal propiamente dicho ya manejando la ley general de contrataciones. Me parece que la ley no hace grandes cambios en cuanto a la tramitología, así que quienes vengan trabajando este tipo de casos, ¿no?, y conozcan, se hayan ubicado ya un poquito en el procedimiento de contratación, porque ciertamente es difícil, ¿no? A un fiscal o a un juez, además pues de saber penal, además de saber procesal penal, además de saber civil, porque ¿no?, también tenemos que tener ese tipo de manejos, encima tenemos que también tener manejo de la ley de contrataciones. Entonces, ciertamente son saberes que hay que ir aprendiendo poco a poco. Yo por eso también traté de hoy día
meterme un poco más en la parte de la estructura de la contratación pública, porque me parecía que eso podía ¿no? generar un poco más de apoyo en la contratación, ¿no? En el saber acerca de la contratación. Pero como les digo, creo que lo que ya ustedes van manejando, van conociendo, ya sabiendo cómo se tramitan a la interna de las entidades públicas las contrataciones, creo que no van a variar demasiado en sus saberes. Me refiero a la necesidad o el requerimiento de conocer la nueva normativa en esta nueva ley. Es básicamente lo mismo. Yo no sé si esto genera alguna cuestión o impacte en los plazos, me parece que no, pero evidentemente cada caso es diferente. Excelente, doctor. Eh, Gracias. Quería comunicar a los discentes que desde ya se encuentra activa la opción para que puedan marcar la asistencia de salida, pero nosotros vamos a continuar aquí con el doctor, que nos ha permitido unas preguntitas de los discentes. A ver, doctor, el doctor Ayala Moya. Doctor Ayala Moya, active su micrófono y puede hacer la pregunta al doctor Héctor Rojas, por favor. Adelante. Muy bien, en primer lugar, felicitar al doctor Héctor Fidel Rojas por la brillante exposición. Ha sido muy entendible, muy didáctico. Es un tema muy interesante porque generalmente los que vemos casos de corrupción de funcionarios, tal vez no, un punto débil es el tema de contrataciones con el Estado. Y usted hoy con su exposición ha tratado de hacer ver esa debilidad, ¿no? que se tiene que fortalecer para entender realmente si se ha incurrido o no en delito de colusión o llámese otro delito de corrupción de funcionario. Es importante la ley de contrataciones con el Estado. También durante su disertación, doctor Héctor, usted indicó una pregunta, lanzó en su ponencia, si se comete delito de colusión en programación de necesidades. Por ejemplo, a esa pregunta, para añadirlo, la programación de necesidades, ¿en qué etapa del proceso de contratación con el Estado se origina? Y también respondiendo a lo que usted mismo ha preguntado, según su punto de vista, ¿se cometería delito de colusión en programación de necesidades? Gracias, doctora Ayala, muy amable. Sí, yo fíjese, también coincido en que es importantísimo conocer la ley. Yo por eso a quienes trabajan en la especialidad de corrupción de funcionarios, mi sugerencia es que, yo sé que esto de la capacitación siempre cuesta, es pesado, ¿no? Pero hay que, si es posible, matricularse en algún cursito, algún diplomado de contrataciones públicas. Hay buenas ofertas, digamos, los precios varían, pero siempre es importante conocer el aspecto administrativo, ubicarse en el tema. Entonces, yo les insto, les invito a que hagan eso, sobre todo porque no es, si uno quiere realizar una adecuada fiscalización, una adecuada investigación en un procedimiento técnico como es la contratación pública, lo lógico es que estemos preparados técnicamente para poder conocer y tramitar esa investigación, ¿no? Desde el ámbito penal. Eso es bien importante. Luego, la pregunta sobre la programación de necesidades es interesante, como les decía, ¿por qué? Porque el Código Penal, el artículo 384 dice en cualquiera de las etapas de la contratación, tal, ¿no? De la contratación pública. Y si bien es cierto, la ley de contrataciones dice que las fases de la contratación están los actos preparatorios, el proceso de contratación y la fase de ejecución, no hay tipo penal, al menos que regule una posible concertación en el ámbito de la programación. O tendríamos que ir a la negociación incompatible o tendríamos que ir al cohecho, ¿no? Alguno de los dos, pero no la colusión ilegal, ¿de acuerdo? Entonces, porque bajo el estado de la jurisprudencia actual, esta fase previa a la emisión del requerimiento, no está incorporada dentro de las fases propiamente dichas del proceso de contratación, porque como repito, la ley de contrataciones dice que las fases son o empiezan con el requerimiento, con la formulación del requerimiento. Entonces, este aspecto me parece una debilidad, ¿no? Por eso les decía que si nosotros mirásemos el sistema de abastecimiento como el bien jurídico, yo creo que ahí sí, obligatoriamente veríamos claramente cómo no es que la colusión se proteja solamente los principios de la contratación pública, sino que se va a proteger toda la cadena de abastecimiento. Y ahí entran perfectamente la formulación de las necesidades. Es decir, yo voy a agarrar y le voy a decir a mi amigo, oye, ¿sabes qué? El próximo año te voy a contratar a ti como consultor en mi entidad. ¿Ya? Tú me vas a hacer un estudio,
porque qué sé yo, me interesa que tengas esa chamba y que tú la ganes, ¿no? Y agarro y le hago, ¿no? Desde la formulación, formulo mi cuadro de necesidades y le pongo que voy a necesitar para el próximo año contratar un consultor con tales y tales características. ¿No? Entonces, esa incorporación de esa necesidad dentro de mi cuadro de necesidades, como les digo, bajo la lógica del tipo penal de colusión, hoy en día no estaría dentro de la tipificación del delito, ¿no? Pero deberíamos, como les digo, mudarnos, ¿no? Emigrar hacia una formulación del tipo penal de colusión más amplia, ¿no? Que atienda a una mayor cantidad de supuestos. No sé si con eso me dejo entender, perdón, pero este, Perfecto, doctor. Hay una pregunta interesante en el chat del doctor Daniel Márquez. Dice, si empleo un documento falso como medio comisivo para concertar, ¿estamos hablando de un concurso de delitos? Si es sí, ¿y de qué tipo de concurso? ya, eso es bien interesante. Habría que ver el ámbito, o sea, esto se soluciona, creo yo, con las reglas del concurso delictivo. Aquí lo que hay que, digamos, estar es al concepto de unidad de acción, ¿no? Perdón, de unidad de hecho, de unidad de acción, de unidad de hecho, ¿no? El delito de colusión, vamos a ver, analicémoslo por el párrafo uno primero, ¿no? Dice el que se concierta ilícitamente, si no me equivoco, ¿no? El 384 dice, primer párrafo, concierta con los interesados para defraudar con el Estado. Sí, ya, no. Dice concierta con los interesados para defraudar con el Estado. La pregunta es si esa concertación se puede dar por medios lícitos o ilícitos. Creo yo que esa debería ser la pregunta. Da lo mismo, es equivalente que sean medios lícitos o ilícitos, ¿no? Entonces, me parece a mí que no es equivalente. La concertación, si bien es cierto, por sí misma es un acto ilícito, no te dice que pueda o requiera un instrumento especial, sino que se entiende, creo yo, del tipo penal que esa concertación solamente requiere el acuerdo. Lo ilícito del acuerdo es que es para defraudar, ¿no? Busca defraudar. Entonces, si esta concertación se ha dado a través de un acto de falsificación, ese acto de falsificación no está insertado dentro de la ilicitud del 384. Sobra. Si yo cometo esta concertación a través de un acto de falsificación, estoy haciendo una conducta plus, un plus de la conducta prevista en el 384. Por lo tanto, no hay unidad de acción. Son dos delitos diferenciados, la concertación, el 384, y el acto de falsificación. La ilicitud de la falsedad no está sumergida, no está subsumida o consumida, si quieren decirlo así, en el 384. Ahora, ¿qué tipo de delito sería? Desde mi perspectiva, sería un concurso ideal de delitos. Esa sería como digo, porque para poder enfrentarnos a esta ilicitud necesitamos fusionar dos tipos penales, el 384 y habría que ver qué forma de falsificación se ha utilizado, ¿no? El 428, el 429 para poder, y dentro del 428 y 429, cuál de los supuestos específicos, ¿no? Documento público, privado, tal, 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 que digamos, me permita dilucidar, ¿no? ¿Qué otro tipo penal voy a necesitar fusionar al 384 para responder adecuadamente a la ilicitud completa que se ha cometido aquí, ¿no? Si, como les digo, no sé si en el ejercicio me siguen, pero si yo no necesitara convocar a un segundo tipo penal, porque con la tipicidad del 384, con la amplitud del 384, ya es suficiente para cubrir toda la ilicitud del hecho, entonces no habría concurso. Pero en este caso me parece que el 384 no prevé una falsificación. Si la falsificación va por añadido, de tal manera que tenemos que convocar a este segundo tipo penal para poder responder a esa ilícito. Por eso voy por el concurso y sería concurso ideal, no real, porque me parece que no hay dos hechos, sino uno solo, que es la concertación, ¿no? Perfecto, doctor, excelente. Ya no queremos abusar de su No, tiempo, no, no es vemos que abuso tiene para nada. compromisos. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Sí, ¿Le parece? sí, 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 por favor, Excelente. tranquilo.
Justo hay una última pregunta que ha colocado el doctor William Trillo. Dice, en Así el que, caso de la modalidad de Perú Compras, ¿se trata de un contrato entre él, entre el Estado y los particulares? ¿Qué naturaleza jurídica tiene? buena pregunta, pero Perú Compras es una agencia pública. Si no me equivoco, Perú Compras estaba pensada, perdonen si estoy un poco aquí desactualizado con el conocimiento sobre Perú Compras, pero me da la impresión de que es una entidad, o sea, es una agencia pública. Lo que busca es realizar las grandes compras, ¿no? Del Estado. Y tiene ciertas competencias. Si no me equivoco, por ejemplo, Perú Compras ve lo que son catálogos, ¿no? Si el doctor Trillo me ayuda con esto, quizá la pregunta viene por el tema de los catálogos, ¿no? Eh, para poder estar claro. No estoy muy seguro, pero creo que transferir indicar alguna universidad para hacer un diplomado. William Trillo, ahí está. Sí, doctor, ya, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense. Ustedes han comprado en Saga Falabella, en Temu, en, digamos, todos estos catálogos electrónicos, ¿no es cierto? Donde a uno le ofrecen un bien, están las características del bien y está el precio, ¿no es cierto? Eh, eso se llama estandarización, ¿sí? Estandarización, es decir, las tiendas estandarizan los productos, ¿no? A través de una ficha técnica donde se coloca la marca, el tipo de producto, sus especificaciones técnicas y el precio. Evidentemente, cada tienda, ¿no? Le pone el precio que desea, el precio que quiere. Si uno busca un reloj en Saga, perdón por el cherry, pero ¿no? Lo compra en Saga, de repente cuesta de oferta el 30% menos que lo que lo están vendiendo el mismo reloj en la página de Ripley o que en la página de Iraoka, ¿no? Entonces, eso. Eso se llaman catálogos electrónicos. Entonces, lo que ocurre de hace ya bastante tiempo, porque el tema de los catálogos ya tiene más o menos, yo le he hecho casi 2 décadas, si no es alrededor de 2 décadas, pero al menos unos 15 años que se denominan catálogos electrónicos. Estos catálogos son, digamos, las tiendas, los almacenes que desean contratar con el Estado realizan fichas de estandarización, ¿no es cierto?, acerca de, por ejemplo, materiales de escritorio, que es lo muy, muy frecuente. Lapiceros, papel, tintas, una serie de bienes. Y esos catálogos electrónicos se ofrecen a las entidades públicas. Esto está supervisado por el órgano, en ese tiempo por el OCE, ¿no? Ahora por el OS, de tal manera que esto facilita la contratación. Y ya uno, cuando tiene el catálogo electrónico, como ustedes comprenderán, nos ahorramos el proceso de contratación pública. Ya no tengo que convocar un proceso de contratación para contratar lapiceros, para comprar papel bond o para comprar determinados insumos que son estandarizados. Simplemente entro, pongo mi clic y pido 10.000 millares de papel bond para el año 2026. Y listo, y ya está. Hice mi compra de papel, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene? Bueno, es una compra pública, es una compra que se hace a través de un mecanismo estandarizado de contratación. ¿Hay colusión? ¿Puede haber colusión en estos casos? A mí me parece muy debatible a partir de la idea de la concertación ilegal, porque, este, digamos, ¿cuál podría ser el presupuesto? Que alguien, por ejemplo, llame a Tailoy, ¿no? Y le diga, oye, al jefe de compras de Tailoy, le diga, oye, si quieres yo compro a través de tu catálogo, tal, ¿no? Y negociamos y cuánto te voy a comprar y tal. Ya, pero el tema es que ese precio que está en el fichero es un precio estándar. De tal manera que, mediando acuerdo o no mediando acuerdo, no va a haber esta concertación defraudatoria para el Estado. A mí lo que me parecería es que si se comprueba que hay estas llamadas fuera del fichero, eso podría ser un cohecho, eso podría ser una negociación incompatible clarísimamente, ahí sí, una negociación incompatible porque en el contexto de una contratación, de un contrato, me estoy aprovechando y estoy sacando beneficio, es clarísimamente una negociación incompatible, pero me parece que la colusión no va a alcanzar porque no nos vamos a encontrar con el elemento defraudatorio, porque como les digo, el fichero exacto, y el precio y las condiciones son aprobadas por el OS. ¿Sí? Eso les diría yo. Por aquí había otra, perdón, Walson, si te parece, porque acá había ¿Sí? eh, una pregunta. En el delito de negociación incompatible se puede probar el interés indebido con solo indicios de la doctora Lisbeth.
no veo el apellido, pero Lisbeth Huanca, ¿sí? Para no dejarla sin contestar, porque estaba antes de la pregunta esta última. Yo sé que los aburro, así que ya, si ustedes desean, ya cortamos, pero fíjense, cuando esta es una pregunta que es más de derecho procesal penal que de derecho penal. Em, Hay desde hace, como les digo, al menos una década la preocupación acerca de cómo se prueba la concertación ilícita, ahora cómo se prueba el aprovechamiento o el beneficio indebido en el caso de la concertación ilegal, ¿no? Perdón, de la negociación incompatible, ¿no? Porque son tipos con elementos abiertos, entonces es muy difícil saber en qué consiste, ¿no? Entonces, hay una línea jurisprudencial, yo sé que esto lo ha dicho la Corte Suprema y hay mucha doctrina que dice que sí, en efecto la colusión, la concertación, el aprovechamiento indebido se tienen que llenar a través de prueba indiciaria, ¿no? De indicios. Pero aquí hay que tener cuidado con esto porque hoy en día, ¿no? Hoy en día ya están muy afincadas la discusión doctrinal, hoy en día les diría que hasta está de moda, del tema de la valoración racional probatoria, ¿no? De la valoración racional de la prueba. Y ya también hay fallos de la Corte Suprema que señalan que el razonamiento indiciario, lo que antes se denominaba prueba indiciaria, no es una tipología de pruebas, no son una determinada forma de elementos de convicción, ¿no? Que aparecen y tal, no, sino que la prueba indiciaria o el razonamiento indiciario es una metodología de razonamiento que la utiliza el juez en la etapa de valoración, ¿no? Es decir, al momento de elaborar la sentencia, ¿ok? Entonces, si nosotros preguntamos si se puede probar un determinado delito a través de prueba indiciaria, independientemente de que sea la colusión, de que sea cualquier otro, la respuesta es que sí, porque en general todo delito, un homicidio, un delito medioambiental, un delito eh, de organización criminal, un delito de falsificación documental, cualquier delito se prueba a través de prueba indiciaria, porque ya les digo, hoy en día se entiende que la prueba indiciaria o el razonamiento indiciario, que es mejor decirlo así, es un método del razonamiento judicial. La pregunta me parece a mí que es más, está más orientada a saber cómo probar la concertación ilegal, ¿no? ¿Qué elementos probatorios me pueden permitir, este, eh, eh, digamos, aportar fuentes probatorias suficientes? ¿Cómo puedo alcanzar la suficiencia, si quieren decirlo así, el estándar de probabilidad prevaleciente que nos ha dicho la Corte Suprema, ¿no? Como para formular una acusación por colusión o por negociación incompatible, ¿no? Mi sugerencia en ese caso es, primero hay que estar bien enterados del delito, de la dinámica que se lleva al interior de la administración pública, de todos estos aspectos vinculados con la contratación, con la tramitología, ¿no? Hay que estar muy, muy, muy imbuidos en el tema de la contratación porque, les repito, es un tema técnico. Es tan técnico, o tanto, o más técnico, les diría, o tan complejo como estudiar derecho penal, como estudiar teoría del delito, procesal penal. Es muy complejo. ¿Ok? Entonces, el formular acusaciones por estos tipos de delictivos les va a exigir un conocimiento razonable, un conocimiento intermedio al menos de la complejidad de la contratación pública. Entonces, todo elemento probatorio que se aporte en una acusación tiene que estar muy bien orientado a probar que en efecto hubo un quebrantamiento de la normativa de contrataciones o de, digamos, los procedimientos internos de una entidad pública. Eso como base esencial. Luego, estoy seguro que en el ámbito penal, ustedes como magistrados conocen perfectamente su trabajo y yo creo que ahí decirles cómo, ¿no? ¿Qué tipo de medios probatorios son los que satisfacen mejor una acusación? Ya estaría yo metiéndome en un asunto que probablemente ni siquiera conozco, porque yo no he tenido el placer y el honor de trabajar en una fiscalía o en un órgano jurisdiccional. Pero como les digo, sí creo que la base esencial, lo que yo puedo ver en el litigio, es que uno de los elementos más importantes para poder trabajar en estos ámbitos es el manejo de los conceptos de contratación pública. Perfecto, doctor.
Muchas gracias. Excelente la ponencia, muy nutrida y con mucha información. Quiero comentarle a los discentes que vayan marcando su asistencia, por favor, para que ya, porque a las 8 se nos cierra el registro de la salida para que puedan computar para su certificado. ¿Sí? Muy bien. Por favor. Listo. Muy bien, creo que no Excelente, hay más doctor. preguntas. Muchas gracias. Esperemos que su apretada agenda académica el próximo año nos permita seguir contando con usted y que tenga libertad para poder seguir dictando cursos en la academia. Esperamos seguir contando con usted, doctor. Claro que sí, Walson, mucho gusto. Como les digo Excelente. siempre, un gran placer y un honor. Gracias, cuídense. Gracias, Muy buenas gracias. noches, colegas. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Éxito. Hasta luego. Gracias. Estimados discentes, no olviden registrar su salida. Voy a compartir aquí la pantalla para que puedan ver cómo es que se registra la salida. ¿Sí? Registre su salida, por favor.